quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a su clase, tu clase de Ciencias Sociales. De este lado, tu maestro, Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares o en la escuela, porque estamos en una nueva etapa de la educación dominicana, el retorno gradual, semipresencial a las aulas, pero sobre todo libre, voluntario y con el consentimiento de los padres. Aún así, sabes bien que debemos continuar protegiéndonos. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Te preguntarás, ¿qué tenemos para hoy? Pues sencillo, continuamos desarrollando el tema de la Primera Guerra Mundial, pero ya no solo enfatizándonos en el inicio, el desarrollo o el cierre de esta, sino en unos cuantos pormenores, en varios detalles. ¿Cuáles detalles? Los tratados. Pero antes bien, ¿cómo está Neurona? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Excelente. ¿Tienes a mano el repaso? En la clase anterior, hablamos de las intenciones y motivaciones de Estados Unidos al entrar a la guerra y también que las razones que llevaron a los estadounidenses a intervenir en la guerra se debieron a partir de la agresiva ofensiva en el mar desarrollado por los alemanes. Otra cosa que aprendimos es que el origen de la Primera Guerra Mundial es la teoría de transición de poder. Sin embargo, se conoció que existen medios pacíficos para lograr alternativas de crecimiento por parte de las naciones. Y para finalizar, pudimos conocer los cambios sufridos en el mapa europeo después de la guerra y los puntos expresados por el presidente Wilson para la finalización de esta. Muchas gracias, Por cierto, profesor. Sí. ¿Y cuál es la palabra clave del día de hoy? Nuestra palabra clave es conferencia. Conferencia. Según el diccionario de la Real Academia Español, es reunión de representantes de una agrupación determinada para tratar asuntos importantes de su competencia. Además, es la conversación entre dos o más personas para tratar de algún asunto. Bien, ¿por qué esa palabra clave el día de hoy? Fácil, porque lo que dio paso a la conclusión pacífica de la Primera Guerra Mundial fue exactamente reuniones, conferencias, pero sobre todo la Conferencia de París, allí donde se fraguó lo que se llamó el Tratado de Versalles. ¿Por qué ese tratado se llamó así? Porque el edificio donde se realizó se llama Versalles. Ese espacio, esa escultura se llama Versalles, por eso lleva su nombre. Si te das cuenta, en la historia muchas veces los nombres de batallas tienen alusión directa al espacio geográfico en el que se desarrolla. Así como ese tratado lleva el nombre de ese lugar en París, el Tratado de Versalles. ¿Y qué pasó en esta conferencia? Fíjate, el 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la Conferencia de París, bajo la dirección del denominado Comité de los Cuatro, el presidente estadounidense Wilson, el primer ministro Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, el jefe del Ejecutivo italiano. Son los tres primeros. Sin embargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a las que los países derrotados se les prohibió asistir. El 4 de octubre de 1918, los alemanes habían pedido un armisticio basado en las propuestas recogidas en los 14 puntos de Wilson, lo que ya conoces. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura. Los países vencedores llegaron a París con ideas diferentes y compromisos, a veces secretos, adquiridos durante la guerra. Te mencionaré los países y cuáles fueron sus posturas. Primero tenemos a Reino Unido.
no tenía reivindicaciones territoriales en Europa. Aspiraba, sin embargo, a ganancias coloniales de África y Asia a costa de los imperios alemán y turco. Destrucción del poderío naval alemán. Siguiendo su tradicional política de equilibrio europeo, Gran Bretaña no deseaba hundir a Alemania para no fortalecer a Francia en ese continente. Una de sus preocupaciones clave fue impedir la extensión de la agitación revolucionaria bolchevique a la Europa central y especialmente a Alemania. Y por último, indemnizaciones de guerra. Por otra parte, Estados Unidos, que tenía como presidente a Wilson, manifestaba y tenía presente los siguientes puntos. Creación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro. Aplicación del principio de las nacionalidades en el diseño de las nuevas fronteras europeas. Ya hablamos de las modificaciones territoriales. También esa postura implicó, desde mayo de 1918, la destrucción de lo que se conocía como Austria-Hungría. Y por último, indemnizaciones de guerra. Por otro lado, Francia tenía los siguientes puntos o intenciones: recuperación de Alsacia-Lorena, ocupación militar de la zona occidental del Rin y posible creación en Renania de un estado independiente. Esta última aspiración encontró la oposición de Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primer caso, porque alteraba el equilibrio europeo, y en segundo caso, porque esto iba en contra del principio de las nacionalidades de esos países. Otro punto fue la explotación económica de la región del Sarre, porque garantizaba un crecimiento en su economía. También estaba la intención de debilitar militarmente de forma definitiva a Alemania. Otro punto, la oposición al Anschluss, que fue la unión de Alemania con Austria. Otro de sus puntos fueron las ganancias territoriales a costa de los imperios turco y alemán. Y para finalizar, el punto de Francia, las indemnizaciones de guerra. Italia, por su lado, tenía otras intenciones. ¿Cuáles? Las siguientes. Una fue la aplicación del conocido llamado Tratado de Londres, que se trataba de la anexión del Trentino, del Alto Adigio, Trieste y partes importantes de Istria y Dalmacia. Esta aspiración italiana encontró la oposición de Estados Unidos, que ya para ese momento, es bueno enfatizar, era una potencia. ¿Por qué la oposición de ellos? Debido a que la anexión de esos territorios poblados por eslavo de Dalmacia iba contra el principio de las nacionalidades, puntos encontrados con esas naciones. En ese sentido, el presidente estadounidense del momento, Wilson, defiende la recién creada en ese momento Yugoslavia, que no existía antes de la Primera Guerra Mundial, frente al expansionismo italiano en el Adriático. Este tratado de Versalles, en base a estas intenciones de las diversas naciones que te he mencionado, tuvo impacto no solo en la reestructuración geográfica de la parte europea, sino también en la creciente de la economía y también de las políticas de Estado. ¿Qué pasó con esto? Que el Tratado de Versalles fue un acuerdo, claramente, un acuerdo con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero ocurre que este fin fue parcial. Bueno, hay historiadores que consideran que fue un fin teórico e incluso aparente, porque luego de esto se fraguaron varias iniciativas para dar inicio a lo que luego vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial. Pero en este tratado de buena fe y de buena intención se estableció lo que fue la paz entre los aliados y Alemania, saliendo Alemania como el culpable número uno de todas las destrucciones en la parte europea. Por eso se le pone incluso una cuota económica que ellos luego deben pagar.
Esto llegó a cabo en lo que se conoce, que te mencioné al principio, el Palacio de Versalles, que se ubica en París, y ya sabes que París es la capital de Francia. Este tratado de Versalles obtuvo 2 procesos de firma. Con esos 2 procesos es bueno enfatizar que no fue exactamente en el 1918 que culmina la etapa de la Primera Guerra Mundial, porque la primera parte de esa firma fue en noviembre del año 1918, donde se firmó lo que se conoció como el armisticio. Pero la segunda parte de esto fue en junio de 1919, casi un año después. Sin embargo, la ejecución, la puesta en práctica de lo que se acordó en este tratado fue cumplida hasta 1920. Cabe resaltar que este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba en francés, alemán e inglés, y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia. ¡Wow! Eso es un aporte espectacular, porque este tratado no solamente se hizo para frenar la fuerza militar, sino para asuntos económicos y de desarrollo de las naciones. Y como te mencioné, fue en el 1918 que se propuso, pero su puesta en práctica, la puesta en marcha, fue hasta 1920. Por lo tanto, con esto es bueno enfatizar que toma su tiempo el lograr la conquista de la paz. ¿Qué implicó esto? Tiene varias implicaciones. ¿Por qué? Porque ya al momento en que se retiran las tropas de las diversas potencias y se reestructura el espacio geográfico, o sea que ya Europa no es la misma, el mundo no es el mismo, tiene varias consecuencias a nivel económico, militar, político, geográfico e incluso de nacionalidad. Porque una persona que pertenecía al imperio austrohúngaro y ya pertenece a Eslovaquia, a Checoslovaquia, ya es distinto, es otra nacionalidad. ¿Cuáles otras implicaciones? Fácil. Nacen de esto lo siguiente: la reducción del ejército alemán a 100,000 hombres. Esa fue una condición. Luego, mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra, cuestión que no cumplieron, porque luego se nota en la Segunda Guerra Mundial. El pago de más de $30,000 millones a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios, como te mencioné anteriormente, que debieron de pagar a las demás potencias, dígase a los que ganaron la guerra en ese momento. Llegado a este punto, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas, profesor. Desde Barahona, Esmeralda Pérez pregunta: ¿hubo alguna sanción para el país que no cumpliera con el tratado? Claro que sí. ¿Qué pasó aquí? Que en 1920 es que inicia, digamos de manera formal, el cumplimiento de este tratado. Pero si usted no cumple, tiene una remuneración económica. Por lo tanto, aparte de las legislaciones, de las restricciones, si no cumplía, debía de dar a las demás potencias o los demás países alguna cuota económica que se le pusiera en ese momento. Además, también estaba presente la cuestión de restricción de territorio, no solo por el incumplimiento, sino también como condición del tratado. ¿Alguna otra? Marlon Cáceres, desde Valverde, pregunta: profesor, ¿por qué se dieron esos acuerdos? ¿Existió una Segunda Guerra Mundial? Fácil. O el incumplimiento, porque no cumplieron lo que se pactó. El acuerdo al que se llegó, ellos no cumplieron. Pero también hay que tener un dato muy interesante. La presencia en esa conferencia fue únicamente de aquellos países que luego le pusieron las restricciones a Alemania. ¿Okay? Así que hubo un sentimiento de resentimiento por parte de los alemanes. Por eso no existió la fidelidad ante lo pactado. Bien, ¿alguna otra pregunta?
No hay más preguntas por el momento. Pues bien, continuaré mencionándote cuáles cuestiones son consecuencias de este tratado. Por ejemplo, una de estas fue que los grandes territorios alemanes se le dieron a los países aliados y ellos tuvieron y todavía tienen total autonomía en ese espacio geográfico. Pero aparte de esto, Alemania tuvo la pérdida del 13% de sus tierras, específicamente por esa restricción de ceder territorios. Otra cuestión de las consecuencias de este tratado fue el gran golpe a la economía alemana, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero, la que te mencioné anteriormente, 30.000 millones de dólares. Aparte de esto, fuerte pérdida del poder militar alemán, no solamente por los que fallecieron, sino por la restricción de hombres que podían pertenecer a ese margen de imperio. Luego, los alemanes estuvieron en contra del acuerdo, mientras que algunos pocos que lo apoyaron fueron considerados como criminales. Los puntos que dejó este tratado motivó al nuevo gobernante que irrumpió con la democracia alemana, que fue Adolf Hitler, a recuperar el poder alemán. Y esta es una o casi la principal motivación de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el primero que incentiva, que da pie, que da inicio a lo que luego se conoce como la Segunda Guerra Mundial es Adolf Hitler, con esa intención de un resurgir del poder de lo que antes fue el Imperio Alemán. Pasado esto, y ya dada la firma del Tratado de Versalles, es bueno darte a conocer la siguiente información, sobre todo porque fue otro tratado que se dio en ese tiempo de la mano al Tratado de Versalles, que también motivó y dio pie a unas cuantas consideraciones que debieron ser cumplidas por las naciones. Aquí hago un paréntesis. Los tratados son alianzas, pactos entre naciones para garantizar la paz. Por lo tanto, el tratado no es únicamente una estrategia diplomática, sino una necesidad para garantizar la paz entre las naciones. El tratado que te daré a conocer se llama Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre del año 1919 por los aliados victoriosos de la Primera Guerra Mundial, por una parte, y por la nueva República de Austria, por la otra. El tratado declaró que la monarquía austrohúngara estaba disuelta, ya no existía, y la nueva República de Austria era, en su mayoría, de habla alemana del Imperio Austríaco. Reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, entonces llamada el Reino de Serbios, de croatas y de eslovenos. Austria fue reducida no solamente por la pérdida de las tierras de la corona, que luego fueron incorporados en Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, sino también por la cesión de territorios como Tirol, Trieste, Istria y varias islas dálmatas, y Friuli a Italia, y la cesión de Bucovina a Rumania. Burgenland entonces era una parte de Hungría y fue concedida a Austria. Austria, en este sentido, asumió la responsabilidad del gobierno imperial austríaco de haber causado la guerra, pero sus pagos de las reparaciones de los aliados nunca fueron exigidos realmente debido a la obvia insolvencia del Estado austríaco. Un artículo importante de este tratado es el 88, que requirió que Austria se abstuviera de comprometer directa o indirectamente su independencia, que significó que Austria no podría entrar en unión política o económica con Alemania sin el acuerdo del Consejo de la Liga de las Naciones, lo cual trajo como consecuencia las tensiones austro-germanas o austro-alemanas durante la década de 1930. Limitaron el ejército austríaco
a una fuerza de 30.000 voluntarios y prohibieron la tenencia de una armada, así que como de fuerza aérea. Había también las provisiones numerosas que se ocupaban de la navegación del Danubio, la transferencia de ferrocarriles y otro detalle implicado en la desintegración de un gran imperio en varios estados independientes pequeños. El Tratado de Trianon en 1920 te lo daré a conocer en base a la siguiente información. Impacto del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo en el cual se puso un fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. El Tratado de Versalles obtuvo 2 procesos de firma. Una primera, el 11 de noviembre de 1918, donde solo se firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y una segunda, el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920. Este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba en francés, alemán e inglés, y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia. De seguro te vas a preguntar por qué esos conflictos entre las naciones si ya pasó la guerra. Lo que pasa es lo siguiente. Como te he mencionado varias veces, se reestructuró el mapa. En ese momento, una persona que pertenecía al Imperio Austrohúngaro fácilmente ya era alemán, porque esa parte pertenecía a Alemania, o fácilmente ya era esloveno, porque pertenecía a Eslovenia. Entonces, eso tiene una modificación en la nacionalidad y de paso en el idioma, porque ya no solamente hablarás húngaro si quedaste de la parte alemana, sino que tendrás que hablar alemán. Por lo tanto, esto entre las naciones surgió una cuestión de un patriotismo, un sentido de nacionalidad, pero también una defensa continua para poder recuperar esos territorios que muchos gobernantes consideraron como perdidos, porque cuando se reestructura el imperio, se fragmentó todo ese espacio de la parte europea. Bien, Neurona, tenemos una trivia para ti. Fácil, sencilla e interesante. ¿Lista? Por supuesto. Ok, te voy a mencionar aquellos países que ya anteriormente yo he dicho y en conjunto con su presidente o representante y dirás qué pasó con eso o qué aporte tuvieron ellos para estos tratados. Bien, primero, Reino Unido, Lloyd George. Destrucción del poderío naval alemán. Exacto. Estados Unidos, Wilson. Creación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro. Muy bien. Francia, Clemenceau. Debilitar militarmente de forma definitiva a Alemania. Por último, Italia, Orlando. Ganancias coloniales en Oriente Medio y África. Son partes de las consecuencias del tratado. En algunos casos, parte de los beneficios. Ya finalizado esta clase, ¿tienes a mano el resumen de hoy? En la clase de hoy, conocimos que en la Conferencia de París, en 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron bajo la dirección del denominado Comité de los Cuatro. El presidente estadounidense Wilson, el premier británico Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y el jefe del ejecutivo italiano Orlando. En esta se acordaron varios tratados, teniendo como el más relevante el de Versalles, que fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. Exactamente, mil gracias. Así que si en casa te preguntan cómo terminó la Primera Guerra Mundial, tú le dices, papi, mami, con el primer Tratado de Versalles, que se cumple a partir de 1920. Esto marcó el fin de la Primera Guerra Mundial.
un fin aparente porque luego estuvo presente la Segunda Guerra Mundial. Además, si tienes alguna duda, sabes que puedes repasar este contenido visitando la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote la siguiente frase del gran filósofo Aristóteles. Y él dijo: no es suficiente ganar la guerra, es más importante organizar la paz. Nos vemos, hasta la próxima.